La primera excusa que vimos hace 2 semanas fue una excusa de que ¿quién soy yo para ir? ¿No? La excusa de la identidad, ¿quién soy yo para ir? La semana pasada vimos otra excusa, que la segunda excusa que él puso para no hacerle caso a lo que Dios le había dicho, que era ¿qué tengo que decir? O sea, ¿qué tengo que decir? Y estuvimos viendo cómo Dios le dijo que fuese a los hijos de Israel. Estuvimos viendo cómo Dios le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vimos que Abraham es el hombre de la fe, Isaac es el hombre de la gran prueba y Jacob es el hombre de la profunda transformación que hubo en su vida. Y vimos también que Israel tenía que saber que el hombre llamado por Dios era Moisés, el que lo iba a sacar de allí era Moisés. Y vimos que cuando Dios llama a una persona a su obra o a hacer un cometido, Dios llama a la persona que recibe el llamamiento, lo sabe. Dios actúa en esa persona sabe que ha sido llamada por Dios, eso es misterioso, eso no se puede explicar, eso lo sabe la persona, pero también tiene la confirmación de los demás, de la iglesia, de la gente que lo conoce y reconoce el trabajo y el servicio que está haciendo. Eso fue un poquito lo que vimos la semana pasada, un repaso de lo que vimos la semana pasada. Y vamos a continuar con esta segunda excusa. Vamos a continuar con esta segunda excusa y vamos a leer los versículos 13 y 14. Capítulo 3 de Éxodo, versículos 13 y 14, que dice: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que le responderé. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. No sé si habéis visto en alguna ocasión una película en blanco y negro de los años 60 del siglo pasado, años 60, años 70, que la hacía una de las protagonistas, era aquellos, los más jovencitos lo recordaréis, Anne Bancroft. Una película que se llamaba El milagro de Helen Keller. Es una película que os animo a que la, no sé si se podrá encontrar, supongo que sí, que se podrá encontrar. Es una película que habla, no sé si recordáis o conocéis o sabéis la historia de Helen Keller. Helen Keller tenía 19 meses de edad cuando una enfermedad la dejó ciega. Gracias, Pablo. Una enfermedad la dejó ciega y sorda para toda la vida. 19 meses de edad. Una enfermedad la dejó ciega y sorda para toda la vida. Y no fue hasta que cumplió los 10 años que los padres contrataron a una maestra desde que hay Helen Keller, desde esa enfermedad a los 19 meses hasta los 10 años, fue un infierno vivir con ella. Esta chiquilla no sabía absolutamente nada, los padres no se podían comunicar con ella no podía hablar, estaba siempre enfadada, se escapaba, gritando, no gritaba, se ponía en una actitud violenta con los padres porque no se podía comunicar absolutamente con nadie. Cuando ella cumplió 10 años, los padres, como he dicho, contrataron a una maestra que se llamaba Anne Sullivan. Y esta maestra le enseñó a decir agua, deletreando la palabra agua en inglés, deletreando la palabra agua en la palma de la mano. A partir de ese momento, cuando ella empezó a deletrear la palabra agua en la palma de la mano, ella entró en el mundo fascinante de las palabras. Ella entró en el mundo fascinante, en el mundo maravilloso de la palabra. Y a partir de ahí se originó un cambio en su vida, porque empezó a poder comunicarse, cosas que antes no podía hacer. Empezó a comunicarse a través de la enseñanza de su maestra y se pudo comunicar con ella, con sus padres, etcétera, etcétera. Cuando aprendió el sistema de poder hablar y de poder comunicarse de esta manera, sus padres la llevaron a que recibiera una instrucción espiritual por un pastor que aquel tiempo en Estados Unidos era muy conocido en la zona de Boston, que era Phyllis Brooks. Y este se llevó allí un tiempo recibiendo enseñanza espiritual, y un día, durante la clase, Helen Keller le dijo a este pastor: yo sabía acerca de Dios antes que me lo dijeran. Lo que yo no sabía era su nombre. Yo sabía acerca de Dios antes que me lo dijeran. Lo que yo no sabía era su nombre.
Fijaros, hermanos, yo os recomiendo que busquéis la película. No recuerdo si era El milagro de Anne o El milagro de Anne Sullivan. Creo que es El milagro de Anne Sullivan. Pero buscarlo, El milagro de Anne Sullivan. Y es una película tremenda, es un poco fuerte. Estamos hablando de los años 60, en blanco y negro, por la temática. Pero es una película bonita, es una película bonita de superación de esta muchacha, imaginaros una persona ciega y además sordomuda. Estamos hablando de algo ya muy complicado, más en aquella época. Hoy día sigue siendo muy complicado, pero hay más adelantos, hay ya escuelas, digamos, especializadas en el tema, etcétera, etcétera. Yo sabía acerca de Dios antes que me lo dijeran, lo que no sabía era su nombre. Los filósofos griegos propusieron varios nombres acerca de Dios, para conocer a Dios. Uno de ellos, Platón, llamó a Dios el inescrutable. Otro de ellos, Aristóteles, llamó a Dios el movedor principal. Con el paso de los tiempos, mucha gente ha empezado a llamar a Dios de diversas formas. Uno de ellos también, el filósofo alemán Hegel, lo llamó el absoluto. Herbert Spencer lo llamó el incombustible. Simon Freud lo llamó el Padre Magnificado. Es decir, a Dios se le ha conocido de muchas maneras y mucha gente ha puesto el nombre de Dios de muchas maneras. De alguna forma, esto nos llama un poco la atención porque en realidad importa el nombre de Dios. Importa el nombre de Dios, importa realmente el significado del nombre de Dios, importa cómo se llame realmente el Señor. Hoy en día, los padres ponen el nombre a sus hijos de muchas maneras. Ponen el nombre a sus hijos por deportistas famosos, ponen el nombre a sus hijos por celebridades, ponen el nombre a sus hijos por alguien de una telenovela que le gusta mucho y le ponen el nombre Joshua. Ponen el nombre de muchas cosas, de gente famosa, de gente un poco diferente. A veces se pone el nombre de un familiar. A mí me pusieron Pedro porque mi padre se llamaba Pedro. Se pone el nombre de un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pocos padres realmente pasan tiempo para poner un nombre a sus hijos con un significado. Hay pocos padres que se preocupan, se charlan durante el proceso de gestación, ¿qué nombre vamos a ponerle? Y eligen un nombre con un significado. El pueblo hebreo, normalmente, el pueblo hebreo y el pueblo semítico, normalmente elegían un nombre, y ese nombre era lo que los padres deseaban que su hijo viviera. El nombre que le daban era el deseo de los padres que se hiciera real en sus vidas. Los nombres sí tienen significado, claro que tienen significado. Y es importante que sepamos los significados de los nombres. Durante siglos, la gente no conocía el nombre de Dios. Cuando estamos hablando de este momento en el que Dios se manifiesta, le dice yo soy el que soy, hasta este momento realmente la mayoría de la gente no tenía idea del nombre de Dios. Pero fijaros lo que dice en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Y dice así. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me han sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Set también nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fijaros que dice, entonces los hombres, en este momento, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. No fue hasta el nacimiento del nieto de Adán, Enos, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La Biblia dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, etc. Vivió Adán 130 años. Y Set tenía 105 años cuando nació su hijo, versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Es decir, hermano, para poner esto claro, durante más de 200 años, los hombres no vieron la necesidad de invocar el nombre de Dios. Durante más de 200 años los hombres, las mujeres, hablaban con la deidad, hablaban con Dios, pero no sabían el nombre de Dios, no invocaban el nombre de Dios, no decían Dios, Elohim,
no decían el nombre de Dios. Posiblemente porque a pesar de la caída todavía eran conscientes de la presencia de Dios. Y aunque no supieran realmente el nombre de Dios, ellos eran conscientes de la presencia de Dios, invocaban esa presencia. El pecado hacía 200 años, en aquel tiempo realmente el pecado había estado ahí, pero ellos eran conscientes realmente de lo que Dios había hecho, del ser de Dios, de la persona de Dios, y de que Dios los había creado también. Pero durante 200 años no invocaron, no pusieron un nombre a la deidad. Déjame preguntarte algo. Tú invocas a Dios, porque ellos a los 200 años empezaron a invocar a Dios. Tú invocas a Dios. Tú hablas con Dios. Tú tienes un tiempo con Dios. ¿Tú eres de los que realmente pasan tiempo con el Señor, o eres de los que no invocan a Dios absolutamente para nada y en ningún momento? Mira lo que dice en el Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15, dice: Salmo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí el Señor está diciendo al autor de este salmo, el salmo que es Asaf, le está diciendo: invócame, y él lo está escribiendo: invócame, llámame, habla conmigo, dime algo. En el día de la angustia. Y cuando tú me invoques, cuando tú hables conmigo, cuando yo te abra el trono para que tú te pongas en mi presencia, cuando tú hables conmigo, en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Fijaros que aquí el salmista está diciendo algo que todos los creyentes lo hacemos. Cuando pasamos el día de angustia, cuando pasamos como dice el Salmo 147, el día de los quebrantos, cuando pasamos momentos malos, momentos complicados, momentos difíciles, ¿qué es lo que hace el creyente? Invocar a Dios. Otras personas no invocan a Dios. Los ateos no invocan a Dios. Los agnósticos no invocan a Dios. Otras religiones invocan otras cosas. Pero el cristiano, aquel que ha creído realmente en Cristo, invoca al Señor. Dice: invócame, ¿cuándo? ¿En el día de la bendición? Sí. Invócame, ¿cuándo? ¿En el día de la felicidad? También. Invócame cuando las cosas marchan bien. Muy bien. Pero fijaros que aquí te dice: invócame en el día de la angustia. En el día de la angustia. Cuando un año tiene 365 días. De esos 365 días, más de uno, y más de dos, y más de tres, son días de angustia. Son días de angustia. Normalmente nuestras vidas es una vida de bonanza, de alegría, de bendición, pero a lo largo del año siempre hay días de angustia. Y a veces no son días de angustia, a veces son periodos muy largos de angustia. Y aquí está diciendo: invócame en el día de la angustia. Y hay una promesa. El Señor le dice: te libraré. En ese día de angustia, en ese día de sufrimiento, te libraré y tú me honrarás. Y tú me darás la gloria por haberte liberado de esa angustia. En el Salmo 145 también, Salmo 145, versículo 18, dice, Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así que fijaros que la Biblia nos invita a invocar a Dios, nos invita a hablar con Dios, nos invita a entrar delante de su trono y poder hablar con Él. Y esto es importantísimo, porque el Dios del universo, el Dios creador, el Dios majestuoso, el Dios incognoscible, el Dios creador de todo, nos dice que podemos invocarlo en todo momento. Para algunos, hermanos, Dios es el Dios de sus padres. Para algunos, aquí dice: yo soy el que soy. Pero para algunas personas, el Dios que aparece en la Escritura es el Dios de sus padres. Mira lo que dice en Génesis capítulo 31, versículo 42. Génesis capítulo 31, versículo 42 y el 53. Dice, versículo 31: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaréis ahora con las manos vacías.
Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y después del versículo 53 dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Es interesante, porque a veces los hijos nos apropiamos de muchas cosas de los padres y hacemos bien en apropiarnos de las cosas de los padres, pero otras veces los hijos se apropian también del Dios de sus padres. Y eso no es malo, eso no es al revés, eso habla mucho de los padres. Y que los hijos puedan conocer también a Dios a través de sus padres, el ejemplo de sus padres, de la vida de sus padres. Pero no podemos quedarnos ahí. El conocimiento de Dios no tiene nada que ver. Dios siempre conocemos a Dios experimentalmente. Conocemos a Dios de forma personal. Por muy buenos cristianos que sean mis padres, por muy ejemplo que den mis padres, por muy buena actuación que tengan mis padres, por muy buena educación que me hayan dado, si yo no tengo una relación personal con el Dios de mis padres, no sirve para nada. O sea, yo no voy a ir al cielo porque mi padre era creyente. Yo no voy a ir al cielo porque mi madre es creyente. Yo no voy a ir al cielo porque mi padre y mi madre están orando por mí. Yo voy a ir al cielo y yo tengo una relación personal con Cristo en el momento en que yo creo en Cristo. En el momento en que yo experimento la salvación en Cristo. En el momento en que yo le digo a Cristo, entra en mi vida, me arrepiento del pecado y entra en mi vida. Por eso, para algunos se conforman con, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Es que yo no he nacido en una familia cristiana. Es que mis padres son cristianos, mis padres van a la iglesia, mi padre es diácono, mi madre canta la alabanza. No, estamos confundidos. Y hay gente que piensa que son cristianos porque sus padres oran en la comida, porque sus padres claman al Señor, porque sus padres leen la Biblia, etcétera, etcétera. Los padres podemos transmitir muchísimas cosas, de hecho he transmitido muchas cosas, pero no podemos transmitir la salvación. La salvación solamente la tiene la persona que acude personalmente a Cristo. Para algunos, Dios es el Dios de sus padres y ahí se queda. Para otros, Dios es el Dios de la historia pasada. Mira lo que dice en Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero lo repito, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Israel es llamada, está en Egipto. Viene Moisés, y Moisés dice, vamos a salir de aquí. Y Dios hace una serie de milagros para que todo el pueblo de Egipto salga de allí. Y sucede un montón de cosas. Desde que salen de allí hasta llegar a Canaán, hay un montón, a la tierra prometida, hay un montón de cosas que ocurren. Está un desierto, está el hambre, está el maná, está las codornices, está el mar rojo, está el río Jordán, están los cananeos, los amorreos, hay un montón de cosas que ocurren. La incredulidad, los gigantes de la tierra, el pecado. Están durante 40 años dando vueltas por el desierto, por el pecado de toda una generación. Esa generación vio un montón de cosas. Esa generación vio un montón de milagros. Esa generación vio un montón de cosas sobrenaturales. Esa generación vio un fuego todos los días que les guiaba. Esa generación vio el poder de Dios absolutamente en todo momento. Esa generación conoció a Dios de primera mano, no de segunda ni de tercera, de primera mano. Pero después vinieron sus hijos y los hijos de sus hijos. Y fijaros que dice el texto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Sus padres sí conocieron a Dios. Sus padres sí experimentaron a Dios. Sus padres sí vieron el poder, los milagros de Dios. Pero después vino otra generación y sus padres le dijeron, nuestro Dios nos libró de Egipto. Pero yo no estaba. Nuestro Dios abrió el mar rojo. Pero yo no estaba. Nuestro Dios nos trajo un maná, el pan, todos los días durante el día, pero yo no estaba. Esa generación, los hijos de los hijos, no contemplaron, no fueron testigos de primera mano de lo que pasó allí. Eso pasa muchas veces en las iglesias. La iglesia comienza una generación
comienza un grupito que se convierte, empiezan a venir a la iglesia, experimentan al Señor en sus vidas son transformadas, son personas que están siempre sirviendo al Señor, son personas que dan la talla en la iglesia, son personas que predican el Evangelio, son personas que adoran, que vienen, que hacen ayuno, vamos a hacer tal cosa, y todo el mundo se apunta para salir a repartir folletos, para hablar con la gente, para siempre. Vienen los hijos, y los hijos ya es un poco diferente. Los hijos están viviendo la misma fe de sus padres, pero ya no tienen el empuje, ya no tienen la dinámica, ya no están tan llenos de la fe, de la pasión que tenían sus padres, porque no han vivido realmente esa experiencia de conversión radical que sus padres han tenido. Ellos se convierten, ellos conocen al Señor, pero lo conocen de chiquitito, en la casa. No es esa experiencia de una persona que Dios lo toca como a Saulo de Tarso y lo cambia de la noche a la mañana. Y después vienen los nietos, y los nietos ya ni se acuerdan de cuándo están ahí, ni se acuerdan de cómo se convirtieron sus abuelos, ni se acuerdan de las cosas que pasaron, ni se acuerdan de la historia de la iglesia, ni se acuerdan, están ahí y están viviendo otra situación completamente diferente. Muchos de esos nietos están viviendo de la heredad, están viviendo de la historia, están viviendo de lo que sus padres y sus abuelos les han contado, pero no están experimentándolo de primera mano. Esto es lo que pasó aquí. Dios hizo muchísimos milagros, pero después se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra. Es decir, no conocían la persona de Dios, no conocían el hacer de Dios, ni la obra de Dios, no conocían a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Es decir, te quedas sorprendido, porque tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, tú lees el Pentateuco y tú dices, ¡wow! La cantidad de cosas que ocurrió, la cantidad de cosas que pasaron. Una ciudad entera se cayó dándole vueltas, no hubo ni que levantar una espada. Un montón de cosas que ocurrieron y vino otra generación y no conocían lo que había hecho Dios, porque no habían estado en Egipto, porque no habían estado en el desierto, porque no habían visto el poder de Dios, se aclimataron, se acomodaron. Esto es un canto, esto es una llamada de atención a la propia iglesia y al grillo también. Es una llamada de atención a la iglesia, de que a veces, a todas las iglesias, a todas las generaciones, a veces podemos vivir de la fe de nuestros abuelos, podemos vivir de la experiencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, y nos olvidamos de tener nuestra propia experiencia, nos olvidamos de tener nuestra propia relación con Dios. Nos olvidamos del motivo por el que venimos, del motivo por el que nos unimos. Y aquí esta generación se olvidó por completo del Señor. Para algunos Dios es el Dios de sus padres, para otros Dios es el Dios de la historia pasada, de los que vivieron otros, de los que hicieron otros. Para otro Dios es el gran desconocido. ¿Recordáis lo que hizo Pablo cuando llegó a Atenas? ¿Recordáis que Pablo estaba recorriendo las calles de Atenas y había un montón de dioses, un montón de imágenes, había cientos de dioses? El dios que había, todos los dioses que ellos conocían lo ponían. Y tú ibas por las calles y tú veías dioses de todo tipo. ¿Y recordáis lo que Pablo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Al Dios no puso allí una inscripción, al Dios no conocido. No porque Pablo dijera, vamos a poner tu nombre por. Pablo era muy consciente de lo que estaba haciendo. Entre todo este tinglado, entre todo esto que estáis haciendo, falta un Dios. El auténtico, el único. Esto todos son idolatría. Esto no es al Dios no conocido. Al Dios. A veces hay gente que el Señor es el gran desconocido. El gran desconocido. Para algunos Dios es el Dios de sus padres. Para otro Dios es el Dios de la historia pasada, pero no tiene nada que ver con ellos. Y para otro es el gran desconocido. El gran desconocido. El Dios que no se conoce. El Dios que no se sabe. El Dios que no habla. El Dios mudo. El Dios tranquilo. El Dios silencioso. El Dios del que no se tiene ningún tipo de conocimiento. Y es interesante, porque tú vas a la Biblia y lo que la Biblia nos dice es que el deseo de Dios, lo que Dios quiere es que se le conozca. ¿Por qué se ha revelado Dios? Para ser conocido. Para ser conocido. Mira lo que dice en Jeremías, en el capítulo 9, Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24.
Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es interesante. Fijaos que aquí está diciendo, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe, José Pedré, no te puedes alabar en tu sabiduría. No puedes darte besito por tu sabiduría. El Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Joti, nadie se puede alabar en su valentía. No te puedes alabar en tu valentía. No puedes alabarte en tu valentía. Pepe Roma Santa, no te puedes alabar en tu riqueza. No puedes alabar con todo el dinero que tienes en el banco. No puedes. No podemos alabarnos, no podemos darnos besitos a nosotros, no podemos decir qué bueno. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Es bueno ser sabio? Sí. Sí. ¿Es bueno ser valiente? Evidentemente que sí. Necesitamos hombres y mujeres valientes a la obra de Dios. ¿Es bueno tener riqueza? Por supuesto que sí, más si es una riqueza que se puede compartir con las personas necesitadas. Pero dice la palabra, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Me encanta. En entenderme y conocerme. ¿Por qué Dios se ha esforzado en revelarse? ¿Por qué Dios se ha esforzado en darnos 66 libros? ¿Por qué Dios se ha esforzado en mandar a los profetas? ¿Por qué Dios se ha esforzado en mandar a su Hijo? ¿Por qué Dios se ha manifestado de mil maneras con la conciencia, con las cosas creadas, la naturaleza? ¿Por qué Dios se manifiesta? Para que le conozcamos. Para que le conozcamos. Fijaros que dice, para que que le entendamos. ¿Quién puede entender a Dios, hermanos? Yo no. Yo puedo tener 5.000 millones de vidas y jamás podré entender la mente de Dios. ¿Quién es suficiente para entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender la inescrutabilidad de Dios? ¿Quién puede entender la soberanía de Dios? ¿Quién puede entender los planes de Dios? ¿Quién puede entender el ser pleno de Dios? Podemos aprender alguna cosita, podemos vislumbrar alguna cosita, algunos atributos, algunas cosas, pero es imposible llegar a conocer a Dios. Sin embargo, Él dice, yo lo que quiero es que la gente me conozca. Y yo lo que quiero es que la gente me entienda. Alábese en esto la persona que pasa tiempo. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de la palabra. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de la oración. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de la experiencia espiritual con Él. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de lo que los otros hermanos nos hablan, nos enseñan acerca del Señor, acerca de Él. La Biblia es un manual para conocer a Dios dentro de lo que Dios ha revelado. Personalmente, soy de los que piensan que hay una revelación de Dios que es, por decir alguna cosa, por poner alguna cosa, un 1% de lo que Dios ha revelado. Y hay 1.000 millones de cosas que Dios todavía nos ha revelado. Hay muchísimas cosas que no podemos entender, porque Dios no lo ha revelado todo. Las cosas secretas pertenecen a Dios, dice también la Biblia, dice también la palabra. Hay cosas que no sabremos y nunca lo sabremos, ni nunca lo entenderemos. Pero el Señor, en lo que se ha manifestado, Él dice, mira, yo me he revelado en la tierra, me he revelado en la naturaleza, he hecho el mundo. Mira, yo me he revelado en Cristo, en mi Hijo. Mira, yo me he revelado en la Biblia, en la palabra. Yo he escrito la palabra para que tú veas, para que tú leas, para que tú me conozcas. ¿Y sabes por qué lo he hecho? Para que me conozcas y me entiendas. Para que me conozcas y me entiendas. Por eso a mí me da rabia, me enfada la cantidad de creyentes que no leen la Biblia. Por eso a mí me da rabia, me enfada la cantidad de creyentes que no pasan tiempo con la lectura de la Biblia, que meditan en la palabra y cogen el versículo de YouTube todos los días, ¡pum! Cogen un versículo y ese es el versículo que tienen para todo el día. Ya no leen la Biblia. ¿Y qué te cuento de los que compran los almanaques? Compran el almanaque y un versículo, enero, el día 1 de enero, tal y tal, y nunca más vuelven a leer ese día hasta el día siguiente. Eso no es alimentación. Eso no es alimentación. Eso no es alimentarse de la palabra. Eso no es no meditar en la palabra. Eso no es no conocer la palabra. Esos son parches. Esos son parches. Eso es magia. Eso es magia. Eso es magia, aunque esta palabra no queramos. Porque si tú piensas que tú con un solo versículo que leas al día
tu vida va a cambiar ese día y Dios te va a guiar, eso es magia, eso es creernos algo que no es verdad. La Biblia es un libro que hay que ser leído. La Biblia es un libro que hay que ser meditado. La Biblia es un libro que hay que ser vivido. La Biblia es un libro para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Te parece poca cosa, pero tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo para leer la Escritura, para meditar la Escritura, para memorizar la Escritura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo conozcas personalmente. Que no sea solamente el Dios de tus padres. Que no sea solamente el Dios de la historia pasada. Que no sea solamente el gran desconocido. Sino lo que Dios quiere realmente es que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque es la única manera de que nosotros, los pecadores, podamos ser salvos. Mira lo que dice en Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me encanta. Esta es la vida eterna, que conozcan la doctrina. Eso dice. Y esta es la vida eterna, que conozcan la teología. Tampoco dice eso. Esta es la vida eterna, que conozcan los estatutos de la Iglesia. Tampoco dice eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a ti, Padre, y a mí, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué ha venido Cristo? Para darnos vida eterna. Para darnos vida más allá de la vida. Más allá de la vida. Estoy leyendo un libro ahora, tenía que haberlo traído, no me traído. Estoy leyendo un libro de un médico que ya está jubilado, un cirujano oncológico español, que ha escrito un libro sobre las experiencias después de la muerte. Es un libro que estoy leyendo que hace un par de semanas lo he comprado. Escuché de él en la radio, estaban dando una entrevista y escuché de él y me he comprado el libro. Y está hablando de las experiencias de personas en el mundo médico, en el mundo de los hospitales. Se dan muchos casos de personas que aparentemente han muerto, que ya no tienen ningún tipo de conexión cerebral, que son planos, que no hay, y después vuelven a la vida, y hay experiencias de personas que te dicen, yo estaba arriba y yo estaba viendo cómo estaban manipulando mi cuerpo, y estaba viendo a gente que estaban al lado de mi cuerpo. Hay otros que dicen que atravesaban las paredes y escuchaban las conversaciones del teléfono de la gente que estaba al lado tomando café. Es decir, es un libro, el hombre no se declara creyente, no, es un libro científico. Y él dice que hay 1000 cosas que no se entienden desde la pura ciencia. No se entiende desde la ciencia. Y que cada vez hay más médicos que experimentan, que ven a gente que mueren en una sala de quirófano, en un accidente, que vuelven a la vida y te cuentan esas experiencias después de la muerte. Es un libro interesante, un poco complicado, porque habla de la experiencia cuántica, de la física cuántica, pero habla también de ese tipo de situaciones en las que desde un punto de vista científico no hay una respuesta. Y él no habla de Dios, aunque de vez en cuando lo pone. Él habla de una supraconciencia, de una conciencia que está por encima. Y cuando morimos tenemos esa supraconciencia, seguimos siendo conscientes y estamos ahí, somos conscientes de quiénes somos y pasamos a otra dimensión. Pero los casos de personas que vienen, que regresan, y según en este libro y otros que yo recuerdo en los años 70, 80, uno muy famoso que fue de Moody, que también hablaba, que fue uno de los pioneros que hablaba sobre ese tipo de cosas, pues este libro es interesante porque nos habla de una verdad que muchas veces los científicos no quieren decir, lo ocultan. Hay un mundo después. Podemos llamarlo como queramos, Uno lo llaman parapsicología, otros lo llaman otro tipo de cosas, podemos llamarlo como lo queramos. Pero el hecho de que hay una vida después de la muerte, hay mucha gente, ateos, que incluso ya lo defienden. No te van a decir nada del cielo, no te van a decir, pero te dicen que ya hay algo después de la muerte. Para nosotros,
Está muy claro. Para nosotros está muy claro. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es interesante que cuenta este hombre, este autor, cuenta algunas experiencias y cuenta alguna en la que eso que a veces se habla de como que hay una especie de canal donde hay una luz muy grande y aparece la luz, y cuando estás llegando a la luz vuelve el cuerpo. Cuando estás llegando a la luz vuelves al cuerpo y te reanima, ¿no? Pero es interesante porque también hay cuenta algunas experiencias de personas que no iban a una luz, sino de personas que iban a un lugar de oscuridad con gente mala, con gente fea. De sombras. También lo cuenta, también lo cuenta. Hay gente yo me veía que estaba entrando en un lugar de sombra, un lugar horrible, y menos mal que no, y cuando yo estaba leyendo eso, estaba diciendo, esto es lo que dice la Biblia, con otro nombre, con otras cosas, esto es el infierno. Esto es el infierno. Entonces, hay una realidad, hermanos. ¿Para qué ha venido Jesús? Jesús ha venido para darnos vida eterna. Nuestras almas, cuando nosotros morimos, sabemos que vamos a la presencia de Dios. Y estaremos con Dios en las calles de oro, con el árbol de la vida, por la eternidad. Así que, ¿por qué es importante que conozcamos al Señor? Porque el Señor quiere que seamos salvos. Otra razón importante por la que el Señor se manifiesta y quiere que le conozcamos es para adorarle, para adorarle, para adorarle, para glorificarle siempre. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este versículo es tremendo. Este versículo es tremendo. Todos los llamados de mi nombre, todos los que son míos, para gloria mía, fíjate lo que dice, los he creado, los formé y los hice. Para mi gloria. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Para su gloria. ¿Por qué nacemos para su gloria? ¿Por qué vivimos para su gloria? Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos, es para darle a Él la adoración y la gloria. ¿Por qué Dios se manifiesta? Para que lo adoremos. Para que lo adoremos. Para que nos caigamos de pie, caigamos de rodillas, nos tiremos al suelo y le adoremos. Lo que vamos a hacer en el cielo por la eternidad es adorarlo. Lo que vamos a hacer en nuestras vidas, cuando el propósito de nuestra vida es una antesala para el propósito celestial. Aquí vamos a aprender a adorar y allí tendremos ya la maestría, adorando por completo al Señor. Habrá otra cosa del cielo, evidentemente. Habrá muchas cosas allí que disfrutaremos, pero allí estaremos disfrutando de la adoración. Y no te olvides eso, Dios te ha creado para que tú lo adores. Dios te ha creado para que tú le adores. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo entiendes? Y Dios te ha creado para adorarlo, para glorificarlo en tu vida. Dios se ha manifestado para que tengamos vida eterna. Dios se ha dado a conocer para que le adoremos. Y lo último que te voy a decir es que Dios se ha dado a conocer porque eso nos da confianza. El conocerlo nos da confianza. Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Y mirad lo que dice este salmo. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¡Wow! En ti confiarán los que conocen tu nombre. Me llama una persona a las 4 de la madrugada. ¿Pedro Adorna? Sí. ¿Pastor de Nueva Vida? Sí. Me gustaría quedar con usted en la Torre del Oro ahora mismo, dentro de 10 minutos. ¿Y usted quién es? Yo soy una persona. ¿Me puede usted decir cómo se llama? No lo puede decir. Yo no voy, no conozco a la persona. Yo no voy a las 4 de la mañana a quedar con alguien que no conozco. Me llama alguien a las 4 de la mañana. Hola, Pedro, soy Mari Carmen. Dime, Mari Carmen, ¿puedo quedar contigo a las 4 de la mañana en la Torre del Oro que te quiero decir una cosa? Y yo voy. A las 4 de la mañana en la Torre del Oro. Después me acordaré de la familia de Mari Carmen, pero yo iré a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque conozco a Mari Carmen.
conozco americanos y conozco, si me llaman a las 4 de la mañana, algo pasa, algo tiene que ocurrir. Si no, no me despierta por eso, algo pasará. ¿Por qué voy? Porque la conozco. La gente que conocemos nos da confianza, la gente que no conocemos no. La gente que está a nuestro alrededor, tu padre te da confianza, tu madre te da confianza, porque conoces a tu padre y a tu madre. Los compañeros, los profesores te dan confianza porque tú los conoces, pero la gente que no te da confianza, tú no quedas con nadie que no te dé confianza. Tú no estás con alguien que no te da confianza. Tú no debes estar con una persona que tú no conoces absolutamente nada y quedar solas en un sitio, y más en un sitio que no hay nadie. Eso no se puede hacer, porque no sabes nada de esa persona. Por eso me sorprende mucho lo que hoy día está ocurriendo en Internet. Eso me sorprende mucho, la cantidad de parejas que surgen, la cantidad de gente que se habla. Hola, qué guapo eres, ¿dónde estás? Y es de Honduras, y tú estás aquí. Y escribe, y es de Nicaragua, y tú estás aquí. Y tú no sabes cómo, y te pones una foto que parece Brad Pitt. Y dices, qué guapo es. Y después cuando tú lo ves no es Brad Pitt, es Conde Drácula. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, pero chiquillo, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo? No, es que he hecho un viaje y he ido a conocer, porque llevamos 6 meses hablando y queremos conocernos. Y dices, sí, pero tú eres un insensato. Tú no puedes tener una relación con una persona virtual. Tú no puedes tener una relación con una persona que conoces y está a 3.000 kilómetros de distancia. Tú tienes que tener la seguridad. Allí en usted le ha pasado un montón de veces. Gente que se han enamorado, gente que han venido, queremos casarnos. Y yo le digo, ¿seguro? Sí, pero tú conoces a esta persona. No, hemos estado, sí, vale, he estado varios meses, pero ¿dónde has estado tú? No, yo he estado aquí, y la otra persona, allí en su casa. Eso no es conocer, porque tú no sabes nada de esa persona, ni conoces su casa, ni conoces su familia, ni conoces en qué trabaja, ni conoces nada. Y te puede mandar una foto, sí, ahora adivinas si esa foto corresponde con la realidad. Y te puede decir que he hecho tal carrera o he hecho tal cosa, adivina si eso es cierto o no es cierto. Pero aquí, la palabra de Dios nos dice una cosa magnífica, preciosa. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. A lo mejor yo no puedo confiar en ti, tú en mí. Pero tú puedes confiar en Dios. Y yo puedo confiar en Él. A lo mejor no podemos confiar en la gente que está a nuestro alrededor, pero podemos confiar plenamente en Cristo. Ocuparnos de Cristo, pensar en Cristo, amar a Cristo. La gente tiene sus defectos, nos pueden fallar, Él no. Y eso es una bendición, porque es una promesa, hermano. Es una promesa para nosotros. Cuando pasamos malos momentos, cuando pasamos por... dice el versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Yo no conozco, no puedo refugiarme en el nombre de alguien que no conozco. No puedo refugiarme en alguien que está en Rusia, que no sé nada de él. No puedo refugiarme en una foto. No puedo refugiarme en una historia de alguien. No puedo refugiarme... Yo tengo que refugiarme en alguien que conozco. ¿Y quién mejor que Cristo? ¿Quién mejor que Cristo para refugiarse, para estar con Él? Así que fijaos, hermanos y hermanas, que hoy os he dicho que te importa el nombre, porque el Señor se le reveló, dile, yo soy el que soy, que veremos la semana que viene. Yo soy el que soy. ¿Importa el nombre de Dios? ¿Y podemos invocar a Dios? ¿Es importante? Pues claro que sí. Claro que es importante que invoquemos a Dios y que hablemos con Dios. Te he dicho que para algunos el conocimiento de Dios significa conocer un poco el Dios de sus padres. Te he dicho que para otro es el Dios de la historia pasada. Te he dicho que para otro es el Dios es el gran desconocido. Y te he dicho que la Biblia dice que Dios quiere que le conozcamos. Que Dios quiere que le conozcamos. ¿Por qué es importante que conozcamos a Dios? Porque es la única manera en que podamos ser salvos. Porque hemos sido creados para adorarle y glorificarle. Y porque nos da confianza. Nos da confianza de conocer a Dios. Nos da confianza. La última pregunta con la cual voy a terminar en esta tarde es, y te lo puedes imaginar, es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Al Dios de primera mano, al Dios experimentado, al Dios que murió en la cruz por ti, a Jesús.
No al Dios de tu padre, que gloria a Dios por el Dios de tu padre, porque te están dando ejemplo de esa relación con Él. Pero no vas a ser salvo por el Dios de tu padre. Ni siquiera vas a ser salvo por la cantidad de cosas que tú puedas conocer de la historia pasada de Dios. Realmente, en primera persona, tú conoces a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Y eso solamente lo puedes contestar tú. Porque no hay mayor bendición para una persona, tenga la edad que tenga, no hay mayor bendición para una persona que conocer a Dios. Porque conoces al Dios que ha creado el mundo. Conoces al Dios que te ama profundamente. Conoces al Dios que te ha hecho para darle la gloria a Él. Y un creyente, una persona que pase toda su vida dando la gloria a Él, es una persona que ha entendido a la perfección quién es Dios. ¿Conoces a Dios? Amén. Amén. Si alguno quiere orar,